Dicen que las heridas del corazón son las más difíciles de sanar. Ella lo sabía muy bien. Una mujer viuda, con 3 pequeñas hijas a su cuidado, cargaba no solo con el luto, sino con el desprecio de un pueblo que la consideraba débil e inútil. Cada día luchaba por conseguir un pedazo de pan para sus niñas, mientras soportaba murmullos y miradas llenas de compasión fingida. Pero el destino es caprichoso. Una noche de tormenta, escondido en el granero de su casa, apareció un apache herido y solitario. Ella tenía 2 opciones: entregarlo o salvarlo. Eligió la segunda, sin imaginar que aquel gesto de compasión cambiaría su vida y la de sus hijas para siempre. El viento soplaba fuerte aquella noche en las llanuras polvorientas. La pequeña cabaña de madera crujía como si fuese a desmoronarse con cada ráfaga, y las gotas de lluvia golpeaban el techo con la fuerza de piedras. Dentro, una mujer de rostro cansado pero de mirada firme avivaba el fuego de la chimenea mientras sus 3 hijas, envueltas en mantas gastadas, intentaban dormir. Se llamaba Elena. Tenía apenas 30 años, pero las arrugas en su frente y la palidez de su piel hacían que pareciera mayor. Había enviudado hacía 2 inviernos, cuando su esposo, un campesino pobre, cayó enfermo y nunca volvió a levantarse. Desde entonces, el peso de la supervivencia había caído únicamente sobre sus hombros. El pueblo donde vivía no era compasivo. Algunos vecinos le tendían un pedazo de pan de vez en cuando, pero la mayoría la miraba con desdén. «Viuda inútil», susurraban a sus espaldas. «¿Cómo va a criar sola a 3 hijas? Será una carga para todos». Elena, orgullosa y digna, prefería pasar hambre antes que mendigar. Trabajaba la tierra, recogía leña, vendía pequeñas cosas en el mercado, lo que fuera necesario para poner un plato, por humilde que fuese, sobre la mesa de sus niñas. Aquella noche, después de acostarlas, salió al granero a revisar si las pocas gallinas que aún conservaba estaban seguras. Llevaba una lámpara de aceite, y su corazón latía rápido. La tormenta hacía que cada sombra pareciera un fantasma. Cuando abrió la puerta, un crujido extraño le hizo contener el aliento. Allí, entre la paja húmeda, distinguió una silueta. Un hombre. Alto, fuerte, con el torso cubierto de sangre seca y el rostro pintado con símbolos tribales. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se abrieron apenas al escucharla entrar. Era un apache. Elena retrocedió de golpe, sintiendo como la lámpara temblaba en su mano. Sabía lo que decían en el pueblo: los apaches eran despiadados, salvajes, enemigos de los colonos. Se suponía que debía gritar, alertar a los vecinos o incluso tomar un cuchillo para defenderse. Pero algo en la mirada del hombre la detuvo. No había furia en esos ojos. Había cansancio, dolor y una súplica silenciosa. Él intentó incorporarse, pero cayó nuevamente sobre la paja, respirando con dificultad. Sus labios resecos apenas lograron murmurar unas palabras en su lengua que Elena no entendió. Sin embargo, la escena fue clara: no era un guerrero en busca de venganza. Era un hombre herido, al borde de la muerte, buscando refugio. Elena se quedó inmóvil por unos segundos, escuchando el rugido de la tormenta afuera. Su mente se debatía entre el miedo y la compasión. Si lo dejaba allí, probablemente moriría antes del amanecer. Pero si alguien del pueblo lo descubría en su granero, la acusarían de traición, de proteger al enemigo. Podrían arrebatárselo todo, incluso a sus hijas. Miró hacia la casa. Sus pequeñas dormían ajenas al peligro. Miró de nuevo al apache, que apenas lograba respirar. Y entonces, contra todo instinto de supervivencia, tomó una decisión que cambiaría su destino: lo ayudaría. Apagó la lámpara para que nadie viera luces en el granero y se acercó lentamente. El olor a hierro de la sangre seca era intenso, pero Elena no se dejó vencer por el miedo. Rasgó un trozo de su propio vestido para limpiar las heridas visibles y, con manos temblorosas, trató de detener la hemorragia de un corte profundo en su costado. El apache apenas emitió un gruñido de dolor, pero no se resistió. Mientras trabajaba, Elena sentía que cada segundo pesaba como una eternidad.
Afuera, los truenos cubrían el sonido de su respiración agitada. Dentro, el granero se convirtió en un santuario secreto, donde una viuda solitaria y un guerrero herido quedaban unidos por un pacto silencioso, la necesidad de confiar el uno en el otro para sobrevivir. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Volvió a la casa con las manos manchadas de sangre, intentando aparentar calma para no despertar a las niñas. Pero su corazón ardía con una mezcla de miedo y determinación. No sabía quién era aquel hombre ni qué había hecho para acabar en su granero, pero una certeza se clavó en su pecho: haberlo encontrado no era casualidad. El destino lo había puesto en su camino, y nada volvería a ser igual. El amanecer llegó envuelto en un cielo gris, como si la tormenta de la noche aún se resistiera a marcharse. Elena abrió los ojos sobresaltada. Apenas había dormido un par de horas, atormentada por la imagen del apache herido en el granero. Por un instante pensó que todo había sido un sueño, pero la sangre seca en sus manos y el pedazo de tela arrancado de su vestido la devolvieron a la realidad. Se vistió en silencio, procurando no despertar a sus hijas, y salió al patio con el corazón encogido. El viento frío le golpeó el rostro mientras avanzaba hacia el granero. Cada paso era un recordatorio de la decisión que había tomado: ocultar a un enemigo bajo su propio techo. Cuando abrió la puerta, lo encontró allí, exactamente donde lo había dejado, pero con una respiración más pausada. Había sobrevivido a la noche. Sus ojos, oscuros y profundos, la siguieron mientras ella se arrodillaba junto a él. No dijo palabra alguna, pero en esa mirada había un agradecimiento silencioso que le provocó un estremecimiento. Elena tomó una jarra de agua que había traído consigo y la acercó a sus labios. El apache bebió con dificultad, derramando algunas gotas por la comisura, y después cerró los ojos como si ese simple gesto le hubiera devuelto un poco de vida. «No entiendo por qué estoy haciendo esto», susurró Elena para sí misma, aunque parte de ella esperaba que él no comprendiera sus palabras. Le examinó el costado. La herida seguía abierta, aunque ya no sangraba tanto como la noche anterior. Sabía que, si no limpiaba bien la infección, el hombre moriría en pocos días. Así que, con la misma determinación con la que había enfrentado tantas desgracias, fue a la casa, recogió hierbas secas, un poco de vino barato y algunas vendas improvisadas con sábanas viejas. Durante la mañana se dedicó a curarlo. El apache se quejó en voz baja cuando el alcohol ardió sobre la herida, pero no se movió. Sus músculos tensos revelaban la fuerza que aún habitaba en su cuerpo, aunque estuviera debilitado. Elena lo observó con cierto temor. Si recuperaba sus fuerzas, ¿qué pasaría? ¿Se volvería contra ella? ¿O simplemente desaparecería en silencio? Mientras trabajaba, escuchó pasos pequeños detrás de la puerta del granero. Su hija mayor, Clara, de apenas 12 años, estaba allí con ojos curiosos. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó con inocencia, señalando al apache. Elena sintió que el mundo se le venía abajo. No podía permitir que las niñas hablaran de lo que habían visto, no en un pueblo donde los rumores eran más letales que las balas. Tomó a su hija por los hombros y la miró con seriedad. «Es un hombre que necesita ayuda, Clara. Pero nadie debe saber que está aquí. Ni tus hermanas, ni los vecinos. Si alguien lo descubre, nos quitarán todo lo que tenemos. ¿Entiendes?». Clara asintió, con la mirada entre el miedo y la complicidad. Elena sabía que su secreto ya no le pertenecía solo a ella. Ahora también dependía del silencio de una niña. Pasaron los días, y el apache comenzó a mejorar. Podía incorporarse lentamente, beber agua sin ayuda y hasta dar algunos pasos tambaleantes dentro del granero. Elena, cada vez que lo veía, se debatía entre dos sentimientos opuestos: miedo y compasión. Le hablaba poco, más que todo para darle instrucciones simples: bebe, descansa, come. Él la miraba, y aunque rara vez respondía, sus gestos parecían entender. Una tarde, mientras molía maíz en la cocina, Elena escuchó a lo lejos los cascos de caballos y las voces de los hombres del pueblo. Dejó caer el mazo de piedra, con el corazón desbocado.
Eran patrullas, los mismos que se encargaban de vigilar y cazar a los apaches solitarios. Corrió hacia el granero y lo encontró de pie, apoyado en una viga. Sus ojos reflejaban una alerta instintiva, también había escuchado. «Escúchame», le dijo Elena, aunque sabía que quizá no entendía todas sus palabras. «Tienes que esconderte», señaló la parte trasera del granero, donde había un falso compartimento bajo la paja. Con dificultad, el apache obedeció, arrastrándose hasta ocultarse en la trampa improvisada justo cuando los hombres entraban al patio. «Buenos días, viuda», gritó uno de ellos desde su caballo. «Venimos a revisar. Anoche alguien dijo haber visto un apache merodeando cerca de aquí». Elena sintió que la sangre se le helaba, pero no dejó que se notara en su rostro. Se obligó a sonreír con serenidad. «Aquí no hay nada más que mis hijas y yo», respondió con firmeza. «Pero pueden revisar si quieren». Los hombres desmontaron y recorrieron el lugar. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que se escuchara hasta fuera. Uno de ellos empujó la puerta del granero y entró, con una antorcha en la mano. Caminó entre la paja, pateando el suelo, hasta que finalmente se cansó y salió de nuevo. «Nada aquí», dijo, subiendo otra vez a su caballo. Cuando se marcharon, Elena soltó un suspiro tan largo que sus pulmones dolieron. Volvió al granero y retiró la paja para ayudar al apache a salir. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez en muchos días, él habló en un castellano quebrado, pero claro. «Tú, me salvas». Elena se quedó en silencio. Esa simple frase, con su voz grave y entrecortada, fue como una promesa. En ese instante comprendió que aquel hombre no era solo una carga ni un peligro. Era alguien que, de algún modo, el destino había puesto en sus manos. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Afuera, el pueblo seguía siendo el mismo, hombres desconfiados que miraban con recelo a cualquier extraño, mujeres que murmuraban en las esquinas, y niños que repetían lo que escuchaban en sus casas. Pero dentro de la granja, todo parecía transformarse. El apache, aunque aún débil, comenzaba a mostrar señales de recuperación. Sus pasos eran firmes, sus manos recuperaban fuerza, y en sus ojos oscuros ya no había solo dolor, sino también una chispa de gratitud contenida. Elena lo observaba mientras colocaba leña junto al fuego del granero o intentaba mover pacas de heno con esfuerzo. No entendía sus razones, pero aquel hombre parecía querer devolverle lo que ella había hecho por él. Una tarde, mientras caía el sol, Elena llevó un cuenco de sopa caliente. Lo encontró sentado en silencio, mirando la rendija de la puerta por donde se filtraba la luz naranja del ocaso. «Debes comer», dijo, extendiéndole el cuenco. Él la miró y tomó el recipiente con cuidado, como si temiera romperlo. Sus labios se movieron lentamente hasta pronunciar en un castellano torpe pero comprensible: «Gracias, mujer buena». Elena se quedó inmóvil. No esperaba escuchar palabras tan claras. Por primera vez en semanas, sintió que aquel hombre no era un completo extraño. «Me llamo Elena», respondió con voz baja, como si al decirlo entregara un pedazo de sí misma. Él asintió. No repitió el nombre, pero su mirada indicó que lo había comprendido. Los días siguientes, poco a poco, comenzaron a comunicarse. No era fácil, sus frases eran cortas, mezcladas de español roto y silencios prolongados. Pero bastaba una palabra o un gesto para entender lo necesario. Elena descubrió que él podía nombrar algunas cosas: agua, fuego, cielo. A veces, cuando estaba sola, lo observaba repetirlas en voz baja, como si quisiera apropiarse de una lengua que no era la suya. Una mañana, Clara, la hija mayor, entró al granero con un jarro de leche. Elena estaba allí, lavando las vendas. La niña miró al apache y sonrió tímidamente. «Mamá, ¿puedo darle la leche yo?», preguntó. Elena dudó. Parte de ella temía que sus hijas se encariñaran con él, que lo vieran como alguien cercano cuando el pueblo lo consideraría siempre un enemigo. Pero al final, asintió. Clara se acercó con pasos cautelosos y extendió el jarro.
El apache la observó con atención, y después, con un gesto sorprendentemente delicado, aceptó la leche. «Niña buena», dijo, y la sonrisa de Clara iluminó el granero. Ese fue el inicio de algo que Elena no había previsto. Sus hijas comenzaron a acercarse. Primero Clara, después las gemelas pequeñas, Sofía y Marta. Al principio entraban a escondidas, llevándole frutas, pan duro o simplemente para observarlo. Pronto, las risas de las niñas comenzaron a llenar el lugar. Elena trataba de ser firme, de recordarles que aquel hombre debía seguir siendo un secreto, pero en su interior no podía evitar sentirse conmovida. Aquel apache solitario, que días atrás había llegado moribundo, ahora compartía silencios y gestos con tres niñas que lo miraban sin miedo. Una noche, mientras cosía un vestido bajo la tenue luz de una vela, Elena escuchó pasos en el patio. Se asomó con el corazón acelerado y vio al apache cargando un balde de agua desde el pozo. Su herida ya le permitía moverse mejor, y aunque tambaleaba, insistía en ayudar. «No necesitas hacer eso», le dijo Elena cuando lo interceptó. «Aún no estás del todo bien». Él la miró fijamente. Su voz grave salió lenta, pero firme. «Yo, ayudar. Tú salvar. Yo, pagar con trabajo». Elena bajó la mirada, sin saber qué responder. En el fondo, sintió que no era un pago lo que él buscaba, sino una forma de ganarse su lugar, de demostrar que no era solo una carga. Las noches frías de aquel invierno se hicieron menos duras gracias a sus esfuerzos. Reparó tablas sueltas en el granero, cortó leña, y hasta construyó un pequeño corral para las gallinas. Elena lo observaba en silencio, preguntándose una y otra vez cómo alguien que el pueblo señalaba como enemigo podía mostrarse tan leal bajo su techo. Pero no todo era calma. Los rumores crecían. En la taberna, los hombres hablaban de un apache herido que merodeaba por las afueras. Uno aseguraba haber visto huellas en el lodo, otro juraba que los lobos no eran los únicos que se habían acercado a los corrales en las últimas noches. Elena lo supo cuando, en el mercado, escuchó a dos mujeres murmurar a su espalda. «Dicen que la viuda guarda un secreto en su granja. Siempre fue rara. Seguro que algo oculta». Elena apretó el puño alrededor de la cesta. Sabía que, si descubrían al apache, no solo lo matarían a él, sino que a ella y a sus hijas la señalarían como traidoras. Aquella noche, mientras él encendía el fuego del granero, Elena se acercó con determinación. «Debes marcharte pronto», le dijo, con la voz quebrada. «Si alguien te encuentra aquí, será nuestra ruina». Él la miró largamente, como si intentara leer en su rostro algo más que sus palabras. Luego, con calma, respondió. «Yo ir. Pero, aún no. Cuerpo débil. Yo, morir afuera». Elena cerró los ojos. Sabía que tenía razón. Si lo echaba, lo estaba condenando. Ese dilema la persiguió toda la noche. Entre el deber de proteger a sus hijas y la compasión hacia aquel hombre, su corazón se dividía. Pero, mientras lo veía dormir junto al fuego, comprendió algo que la asustó más que cualquier patrulla del pueblo. Ya no se trataba solo de compasión. Se trataba de un vínculo invisible que empezaba a unirlos, un lazo tejido con miradas, silencios y el agradecimiento que brillaba en sus ojos cada vez que la veía entrar al granero. El invierno avanzaba implacable. Las noches eran más largas y el viento golpeaba con fuerza contra las ventanas de la vieja granja. Elena se envolvía en mantas para coser, mientras sus hijas se arremolinaban alrededor del fuego. El silencio del campo se interrumpía, de vez en cuando, por los aullidos lejanos de lobos o el crujir de ramas quebradas. En el granero, sin embargo, algo nuevo comenzaba a germinar. El apache ya podía moverse sin dificultad. Su cuerpo, curtido por años de resistencia, cicatrizaba más rápido de lo que Elena había imaginado. Pero lo más sorprendente no era su fuerza recuperada, sino su actitud. Cada día parecía más dispuesto a demostrar que su lugar allí no era el de un huésped, sino el de un protector. Una tarde, Clara corrió hacia la cocina con los ojos asustados. «Mamá», gritó. «Las gallinas están sueltas».
Elena salió de inmediato y encontró un caos. Las gallinas corrían desorientadas por el patio mientras las gemelas intentaban atraparlas. Fue entonces cuando lo vio. El apache había improvisado un cerco con ramas y cuerda, y con movimientos calculados guiaba a las aves hacia el pequeño corral que había reforzado días antes. Sus manos grandes sujetaban con firmeza pero sin violencia, y en cuestión de minutos todo estaba bajo control. Elena, sorprendida, no pudo evitar sonreír. «No sé cómo lo hiciste, pero, gracias», le dijo, mientras aún jadeaba de la carrera. Él se limitó a inclinar la cabeza, aunque en su rostro apareció algo que parecía un leve destello de orgullo. Esa misma noche, mientras se acomodaban en el interior de la casa, un estruendo los sobresaltó. El portón trasero se había abierto de golpe por el viento, dejando entrar el aire helado. Elena se levantó con un candil en la mano, pero antes de que pudiera reaccionar, el apache ya estaba allí. Había salido del granero con un arco rudimentario que él mismo había fabricado, y en un movimiento ágil aseguró el portón con una barra de madera. El corazón de Elena latía con fuerza. Aquella escena, que podía parecer simple, le reveló algo profundo. Ese hombre no estaba allí solo para recibir cuidados. Había asumido, en silencio, el papel de guardián. Los días siguientes confirmaron esa certeza. Revisaba los alrededores al amanecer, recogía leña antes de que la escarcha cubriera el suelo, y cuando algún viajero pasaba cerca, se ocultaba entre las sombras, atento a cualquier señal de peligro. Las niñas comenzaron a verlo no como un extraño, sino como una figura fuerte en quien podían confiar. Una tarde, Marta se tropezó mientras intentaba cargar un balde de agua. El golpe fue tan fuerte que la niña estalló en llanto. Elena corrió hacia ella, pero cuando llegó, el apache ya estaba a su lado. Se arrodilló, tomó a la pequeña entre sus brazos, con una ternura que nadie hubiera esperado de un guerrero endurecido, limpió la sangre de su rodilla con un trozo de tela. «No dolor, fuerte», murmuró, en su español entrecortado. Marta dejó de llorar casi de inmediato. Elena, conmovida, sintió un nudo en la garganta. Era como si aquel hombre, que había conocido la soledad de los desiertos y la hostilidad de los hombres, hubiera encontrado en sus hijas una razón nueva para suavizar su dureza. Pero el destino no tardó en ponerlos a prueba. Una noche, mientras el fuego chisporroteaba, Elena escuchó voces en el camino. Se asomó por la ventana y vio a 3 hombres del pueblo avanzando hacia su granja con linternas. Reconoció a uno de ellos, don Ramiro, un vecino que siempre la había mirado con suspicacia. «¿Qué buscan aquí a estas horas?», susurró Clara, aferrándose al brazo de su madre. Elena sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Si descubrían al apache, todo estaría perdido. De inmediato corrió hacia el granero. «Escóndete», le dijo al apache con desesperación. «Son hombres del pueblo, vienen hacia acá». Él la miró, sin moverse. Por un instante, Elena creyó que iba a desobedecer. Pero entonces asintió y se ocultó en la parte alta del granero, entre las sombras de la madera y el heno. Los golpes en la puerta no tardaron en sonar. Elena abrió con la calma que pudo fingir. «Buenas noches, viuda», dijo don Ramiro, con una sonrisa torcida. «Hemos oído rumores, dicen que un apache herido anda por estas tierras. Venimos a asegurarnos de que no se haya metido aquí». Elena sintió que sus piernas flaqueaban, pero sostuvo la mirada. «Aquí no hay más que yo y mis hijas», respondió, con firmeza. «Son inviernos duros, y bastante tengo con mantener la granja en pie». Los hombres se miraron entre sí, desconfiados. Uno de ellos intentó avanzar hacia el granero, pero Elena se interpuso. «Mis animales duermen. No voy a permitir que entren a molestarlos a estas horas». Hubo un silencio tenso. El viento silbaba, y el fuego de las linternas iluminaba los rostros endurecidos de los hombres. Finalmente, don Ramiro gruñó. «Está bien. Pero si descubrimos que escondes algo, no habrá perdón». Se marcharon lentamente, dejando tras de sí un aire pesado de amenaza. Elena cerró la puerta con el corazón desbocado.
Cuando regresó al granero, encontró al apache descendiendo de su escondite. Sus ojos se encontraron en un silencio que lo decía todo. Ella había arriesgado todo por protegerlo y él lo había entendido. Esa noche, mientras se escuchaba el crujir de las brasas, Elena se dio cuenta de algo que ya no podía negar: aquel hombre no era un simple forastero al que había salvado. Era alguien que se había convertido en parte de su hogar, en un guardián silencioso de lo que más amaba. Y aunque aún no lo supiera, el lazo que los unía estaba destinado a crecer, incluso contra todo lo que el mundo intentara poner en su contra. La calma tras la visita de don Ramiro fue apenas una ilusión. Durante algunos días, la granja volvió a la rutina: el canto del gallo al amanecer, las niñas estudiando con los pocos libros heredados de su padre, y el apache reforzando silenciosamente cercos y reparando grietas en los establos. Pero bajo esa apariencia de normalidad, Elena sentía la tensión latente. Una noche particularmente fría, cuando la luna iluminaba los campos con un resplandor plateado, los perros comenzaron a ladrar con desesperación. Elena se levantó sobresaltada, con la certeza de que algo no estaba bien. «Quédate con tus hermanas», le ordenó a Clara, que también se había despertado. «No abran la puerta por nada». Elena tomó un candil y salió al patio. El viento helado le golpeaba el rostro, pero lo que realmente le congeló la sangre fue la silueta de 3 hombres avanzando sigilosamente hacia el granero. Entre ellos reconoció de inmediato la figura ancha de don Ramiro. «Lo sabía», escuchó que murmuraba uno. «La viuda lo está protegiendo». El corazón de Elena latió con violencia. Antes de poder gritar, una sombra se deslizó desde el granero: el apache. No llevaba camisa, apenas un pantalón de cuero, pero su mirada ardía con la fiereza de un lobo acorralado. Los hombres se detuvieron en seco al verlo. «Ahí está el salvaje», vociferó don Ramiro, sacando un cuchillo. «Vamos a acabar con él ahora mismo». Elena sintió que todo se derrumbaba. Corrió y se interpuso entre ellos. «No», gritó. «No lo toquen». «Apártate, viuda», escupió Ramiro, con desprecio. «Ese hombre traerá desgracia. No permitiré que un apache se esconda en estas tierras». Pero el apache no retrocedió. Dio un paso al frente, el pecho desnudo iluminado por la luna, y en sus manos llevaba el arco que había tallado días atrás. Sin decir palabra, apuntó directamente al suelo, lanzando una flecha que se clavó a centímetros de los intrusos. El sonido seco del impacto hizo que todos dieran un salto hacia atrás. «No querer pelea, pero defender», dijo con voz grave y firme, en su español torpe pero claro. Los hombres dudaron, pero Ramiro, enceguecido por la furia, cargó contra él con el cuchillo en alto. Fue cuestión de segundos. El apache giró el cuerpo, atrapó la muñeca del agresor con una fuerza brutal y lo lanzó contra la tierra. El cuchillo voló por los aires y se perdió en la oscuridad. Elena gritó al ver la escena, temiendo lo peor. Pero en vez de rematarlo, el apache se limitó a presionar la rodilla contra el pecho de Ramiro, inmovilizándolo. «Vete, o no volverás», sentenció, con la voz dura como el acero. Los otros 2 hombres, aterrados, recogieron a su líder y retrocedieron maldiciendo. «Esto no quedará así, viuda», escupió Ramiro antes de retirarse cojeando. «Todo el pueblo sabrá que escondes a un salvaje». El silencio que quedó tras su partida fue aún más pesado que el enfrentamiento. Elena sintió las piernas flaquear y casi cayó al suelo, pero el apache la sostuvo con suavidad. «Tú, proteger yo, ahora», murmuró, con los ojos fijos en ella. Por un momento, Elena olvidó el peligro, olvidó al pueblo y sus amenazas. Lo único que vio fue la determinación en los ojos de aquel hombre, la promesa silenciosa de que jamás permitiría que ella o sus hijas sufrieran daño. Esa noche no hubo sueño en la granja. Elena permaneció junto al fuego, pensando en lo que había sucedido. Sabía que los rumores se propagarían rápido, que la gente del pueblo no tardaría en señalarla como traidora. Pero también comprendía algo nuevo:
Ese hombre, ese apache que un día llegó herido y moribundo, se había convertido en el escudo de su familia. Las niñas, que habían visto parte de lo ocurrido desde la ventana, comenzaron a mirarlo con una mezcla de temor y admiración. Clara, la mayor, fue la primera en hablar. «Mamá, él nos salvó». Elena la miró en silencio. Sí, las había salvado, y quizás lo volvería a hacer. Pero, ¿a qué costo? El amanecer trajo consigo una sensación extraña. Mientras el sol teñía el cielo de tonos rojizos, el apache salió al patio con el arco en la mano. Elena lo observó desde la ventana. Ya no era un fugitivo al que ocultaba en secreto. Ahora era un guerrero erguido, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Y en lo más profundo de su corazón, Elena supo que su destino había quedado sellado. Aquel hombre y su familia estaban unidos, para bien o para mal. Lo que no podía imaginar era que el verdadero desafío aún estaba por llegar. El amanecer trajo un frío limpio, de esos que dejan el campo reluciente y silencioso. Elena salió con una manta sobre los hombros y encontró al apache en el corral, descalzo sobre la escarcha, revisando las huellas de la noche anterior. No había ron del hombre del aguardiente ni la altanería de don Ramiro, solo el rastro desordenado de 3 caballos que habían partido con prisa. «Van a volver», dijo Elena, con la voz más firme de lo que sentía. El apache asintió. Señaló la cerca rota y el poste astillado. «Volver, sí. Pero esta casa, no caer». Se volvió hacia ella con una calma que desconcertaba. Alzó la mano, tocó apenas el cerrojo nuevo que él mismo había colocado la tarde anterior y, con un gesto lento, señaló el cielo que clareaba. Solo entonces Elena reparó en el colgante que llevaba al cuello, un pequeño disco de hueso, grabado con líneas que parecían caminos. «¿Qué significa?», preguntó. «Camino que vuelve», respondió. «Mi madre decía, quien aprende a volver, ya sabe cómo quedarse». Elena sonrió sin darse cuenta. En la puerta, Clara observaba en silencio con una taza de café entre las manos. A su lado, Luz y Mariana apretaban una manta como si temieran que el viento se las llevara. El apache se inclinó y, con torpeza amable, entregó a cada una un pequeño amuleto trenzado con fibras del granero. «Para suerte», dijo, medio avergonzado. «¿Para qué no tener miedo?». Luz, la de los ojos curiosos, se atrevió a preguntar. «¿Tienes nombre?». El hombre miró a Elena, como pidiendo permiso para pronunciarlo allí. «Nantán», dijo por fin, despacio. «Quiere decir, el que habla por otros. Pero yo hablo poco». Clara lo repitió en voz baja, probando el peso de las sílabas, «Nantán». A Elena el nombre le sonó a piedra firme. La mañana avanzó en tareas humildes, agua del pozo, pan en la lumbre, remiendos en los sacos de grano. Nantán se movía como si cada cosa tuviera un lugar exacto, sin aspavientos. Reparó el canal que llevaba agua al huerto y dejó, junto a la puerta, un arco pequeño con 2 flechas de punta roma. «Para conejos», explicó a Mariana, que lo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. «No duele, solo asusta». Elena lo observó trabajar y comprendió con nitidez que el problema ya no era esconderlo, sino reconocer su presencia ante el pueblo. El rumor correría como fuego en pasto seco, más valía adelantarse a la hoguera. Antes del mediodía, las campanas de la capilla repicaron con un ritmo que no era de misa. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Llamado a reunión. Elena respiró hondo. «Voy a la plaza», anunció. «No quiero que hablen por mí». «Voy contigo», dijo Clara, dando un paso al frente. «Yo también», añadió Mariana. «Luz se queda», decidió Elena. «Alguien debe cuidar la casa», y Anán, se interrumpió, sorprendida de haberlo colocado, sin pensarlo, del lado de los suyos. Nantán negó con suavidad. «Yo no ir. Si yo voy, pelean. Si tú vas, hablan». Elena apretó los labios. Quiso decirle que tenía miedo, pero eligió otra verdad. «Si todo se rompe, vuelve», señaló el colgante. «Ya sabes cómo». El camino a la plaza estaba sembrado de miradas.
Nadie insultó, los insultos viven en la sombra, no a la luz. El padre Esteban estaba en los escalones de la capilla, con el alcalde y media docena de hombres, entre ellos don Ramiro, el brazo en cabestrillo y el orgullo herido en la garganta. Viuda Elena, saludó el alcalde. Nos han dicho que estás ocultando a un indio en tu granja. No lo oculto, respondió. Lo cuido. Llegó herido. Nos salvó anoche. No ha robado nada ni ha pedido nada. Los lobos también parecen mansos cuando tienen hambre, escupió Ramiro. Los lobos beben en cualquiera, replicó Elena. Las personas eligen. Algunos murmullos se movieron como viento entre espigas. El padre Esteban alzó la mano. Hermanos, sin gritos. La paz no se defiende con lengua de hierro. Un niño, Tomás, el del carnicero, corrió de pronto hacia la fuente. Un eje de carreta mal asegurado se había zafado y el cajón, cargado de sacos de harina, se inclinó como un animal que cae. Un segundo bastó para el desastre. El niño resbaló, la rueda chirrió y el peso comenzó a volcar. Hubo gritos, manos extendidas, y nadie alcanzó. Un silbido cortó el aire. La rueda se frenó a palmo y medio del suelo, sostenida por una palanca que no estaba allí un instante antes. Detrás de la palanca, clavado como un poste, estaba el Nantán, que había llegado en silencio, sin que nadie lo advirtiera. Encajó el hombro bajo el eje, empujó con las piernas y gritó una palabra breve. 3 hombres reaccionaron al fin y ayudaron a enderezar la carreta. Tomás salió intacto, con la cara blanca como harina y los ojos hechos agua. Nantán retrocedió un paso, sin mirar a nadie. El murmullo cambió de forma. No era aprobación, era un silencio nuevo, incómodo, como si de pronto hubiera que revisar una certeza antigua. Gracias, dijo el padre Esteban, con un respeto que no fingía. Don Ramiro se mordió la lengua. El alcalde aprovechó la grieta. Este pueblo tiene miedo, y tal vez razones, admitió. Pero también tiene pozos vacíos y canales rotos. Si ese hombre quiere un lugar, que lo gane a la luz, que repare el canal mayor hasta el molino antes del domingo. Si lo logra, hablaremos de paz. Si no, se irá. El canal está quebrado desde hace años, bufó Ramiro. Ni 10 hombres lo abren. Entonces no tienes de qué preocuparte, replicó Elena. Si no puede, se irá. Si puede, habrá ganado algo que nadie aquí ha ganado en mucho tiempo, confianza. El trato quedó dicho, sin papeles. El sol estaba alto cuando madre e hija se emprendieron el regreso. Al llegar a la granja, Nantán ya había cargado 2 palas, una azada y el carretón. Escuché las campanas, dijo. No necesito entender todas las palabras para saber que debo trabajar. Clara soltó una risa pequeña, tensa. Te están poniendo una prueba imposible. Las pruebas imposibles, solo lo son hasta que alguien las hace. El canal mayor era una cicatriz vieja que nacía en el recodo del río y moría, a medio kilómetro, en un lecho de barro endurecido. El primer golpe de azada levantó un olor a tierra que había olvidado el agua. Nantán no habló. Señaló con el mentón 3 tramos y repartió tareas. Elena y Clara retirarían maleza y piedras, Mariana cargaría las ramas secas al carretón, él abriría la vena principal, metro a metro, con paciencia de minero. A media tarde llegó la primera ayuda inesperada, la curandera Micaela, con un sombrero ancho y una sonrisa que protegía. Traigo emplasto para las manos y una campana, anunció. Si alguien viene con malas ideas, quiero oírlas desde mi casa. Detrás de ella apareció Julián, el viudo de los huevos, con una barreta y una broma tímida. No quiero que mi molino se oxide de pereza. La noticia corrió. Antes del ocaso, media docena de vecinos se había acercado, cada uno con su herramienta, ninguno con discursos. El trabajo, a veces, desarma lo que los sermones enredan. Nantán marcaba ritmo con pocos gestos, aquí un dique de piedras, allá una zanja más profunda, más allá una curva suave para que el agua no se enfureciera al doblar. Al caer la noche, una hebra tímida comenzó a correr sobre el barro oscurecido.
Mariana gritó como si hubiera visto un milagro. No era el canal, era apenas un hilo. Pero el hilo sabía a promesa. Mañana más, dijo Nantán, sin darse ínfulas. Mañana todos, respondió Elena, mirando de reojo a las sombras del camino. No se equivocaba. A la madrugada, 3 jinetes se detuvieron a lo lejos. No bajaron, observaron un rato y se fueron. Ramiro no había renunciado, solo contaba horas. El segundo día trajo ampollas y espíritus altos. Llegaron 2 muchachos con palas, una niña con una jarra de agua y sal, para que no se acalambren, dijo, y el carnicero, que dejó media res para guiso. El padre Esteban, sin sotana, cargó piedras sin pedir permiso. El alcalde pasó, miró, no dijo nada, pero dejó en el suelo un manojo de clavijas y una cuerda. A media tarde, el hilo fue arroyo. La corriente probó la curva de piedras, vaciló un instante y la aceptó. Cuando el agua besó la rueda del molino, el chirrido sonó como música descompuesta. Julián lloró sin ocultarse. Mi mujer decía que la harina amansa la rabia, murmuró. Hoy le creo. Nantán se apartó, encorvado, el cuerpo negro de barro hasta la cintura. Elena le ofreció la olla de guiso. Él bebió, no con hambre sino con gratitud. Los ojos se les encontraron un segundo demasiado largo. Mariana carraspeó, Clara fingió no mirar. El sol caía cuando un galope rápido rompió la tregua. Un mozo de la cantina llegó sin aliento. Ramiro bajó al destacamento. Gritó. Dice que hoy mismo traerá a los guardias. Que si el pueblo no lo hace, lo hará la ley. El silencio cayó como mantas mojadas. El padre Esteban apretó la mandíbula. Micaela chasqueó la lengua. Elena, sin pensar, dio un paso hacia Nantán y se plantó a su lado, hombro con hombro. Entonces que nos encuentren trabajando, dijo. Y que la ley elija si se pone del lado del agua o de la sed. Nantán asintió. No habló de huir. Tampoco de pelear. Se puso de pie, tomó la azada y volvió al cauce. El último tramo, el más duro, se abrió a la luz pálida de la luna. Cuando la rueda giró sin chirrido y el canal cantó parejo, alguien aplaudió sin permiso. Después fueron muchos. No era júbilo, era alivio. Elena miró a sus hijas, al molino, al agua. Luego miró al camino que venía del destacamento, oscuro y largo como una idea fija. Mañana habrá juicio, dijo, más para sí que para los demás. Micaela puso una mano en su hombro. Mañana habrá testigos, corrigió. Y agua en el canal. A ver con qué apagan eso. El viento trajo, desde muy lejos, el eco de un clarín. No era música, era anuncio. Clara apretó la mano de su madre. Nantán, de espaldas, siguió trabajando como si no existiera otro idioma que el de la tierra. El colgante de hueso, mojado, brilló un segundo bajo la luna. El camino que vuelve, pensó Elena, ya aprendió a quedarse. Ahora habrá que enseñarle a la ley. El regreso de Aidiana y sus hijas al pueblo no fue sencillo. La noticia de que un apache había vivido bajo su techo y que, además, había compartido la mesa con ellas, se extendió como fuego en la pradera. El murmullo de las vecinas se mezclaba con las miradas acusadoras de los hombres que, con gesto severo, veían en aquello una traición imperdonable. Para muchos, los apaches eran enemigos, símbolos de peligro y barbarie, incapaces de comprender que, a veces, la vida unía destinos que ningún prejuicio podía separar. Las primeras en sentir la hostilidad fueron sus hijas. Al entrar en la escuela, escucharon risas a sus espaldas. Una de las niñas, con lágrimas en los ojos, le preguntó a su madre por qué todos decían que ellas ya no eran de los suyos. Aidiana, con un nudo en la garganta, trataba de explicarles que las palabras del pueblo no podían borrar la bondad que ellas habían visto con sus propios ojos en aquel hombre al que ahora todos señalaban. El consejo del pueblo no tardó en citarla. Reunidos en la vieja casa comunal, varios hombres de voz dura y mujeres de mirada inquisitiva la interrogaron como si hubiese cometido un delito. ¿Cómo se atrevió a dar cobijo a un apache?
Preguntó el alcalde, golpeando la mesa con la palma de la mano. Porque era un hombre herido, y un ser humano no se abandona en medio de la tormenta, respondió ella, firme, con la cabeza erguida. Hubo un silencio tenso, roto por susurros y comentarios que se escapaban entre dientes. Algunos exigían que fuera castigada, que la familia entera debía ser vigilada para evitar que se mezclaran con los salvajes. Otros, menos radicales, aunque igual de temerosos, pedían que al menos se le prohibiera volver a acercarse a la frontera. Aidiana, sin perder la calma, levantó la voz. Ustedes me juzgan, pero ninguno de ustedes estuvo allí cuando el granero se derrumbaba sobre él, ni cuando el frío lo tenía al borde de la muerte. Ninguno vio la gratitud en sus ojos ni el respeto con que trató a mis hijas. Yo sí lo vi. Y no me arrepiento. La valentía con la que habló dejó sin palabras a más de uno. Sin embargo, la semilla de la desconfianza ya estaba sembrada. Desde aquel día, al caminar por las calles, la familia sentía el peso de las miradas cargadas de reproche. Los amigos de antes se volvían indiferentes, y las vecinas ya no se acercaban a ofrecer pan ni a preguntar por las niñas. Pero no todo era hostilidad. En secreto, algunas mujeres se acercaban a su puerta para darle apoyo. Eran viudas como ella, mujeres que también habían sentido el dolor de la soledad y sabían que la compasión era un lujo que solo los corazones fuertes podían permitirse. Una de ellas, anciana y de voz quebrada, le dijo una noche: «No escuches al pueblo, hija. Escucha a tu corazón. Yo perdí a mis hijos en una guerra absurda, y si hubiese tenido la oportunidad de salvar una vida, aunque fuese la de un apache, lo habría hecho sin dudar». Esas palabras fueron bálsamo para Aidiana. Y aunque la presión social la empujaba a arrepentirse, su espíritu se mantenía firme. Ella sabía que lo que había hecho no solo era un acto de humanidad, sino un cambio en su destino y en el de sus hijas. Mientras tanto, en los límites del pueblo, el apache, que se había mantenido a la distancia para no causar más problemas, observaba en silencio. Sus ojos, acostumbrados al rigor del desierto, se llenaban de dolor al ver cómo aquella mujer y sus pequeñas eran señaladas por causa de él. Se debatía entre marcharse definitivamente o regresar para demostrar que no era un enemigo, sino alguien capaz de ofrecer respeto y protección. Esa noche, bajo la luna llena, tomó una decisión. La vida le había dado una segunda oportunidad gracias a una viuda con 3 hijas. Y aunque el pueblo lo odiara, él encontraría la manera de devolverles el gesto más allá de la gratitud. Porque en su interior sabía que ya no se trataba solo de un refugio, se trataba de un lazo que lo había marcado para siempre. Lo que nadie en el pueblo sabía era que muy pronto ese lazo sería puesto a prueba. Una amenaza más grande que los murmullos se cernía sobre ellos, y solo el apache tendría la fuerza de enfrentarla. El pueblo se había convertido en un sitio de cuchicheos y tensiones. Aidiana y sus 3 hijas ya no eran vistas como parte íntegra de la comunidad, sino como una especie de mancha incómoda en el lienzo de la vida diaria. Las mujeres evitaban saludarla en el mercado, los hombres se apartaban cuando ella pasaba con el cesto de pan, y los niños imitaban el desprecio de sus padres. Era como si un muro invisible se hubiera levantado a su alrededor. Pero mientras los prejuicios envenenaban las calles, otra amenaza mucho más tangible se acercaba desde el horizonte. No era una tormenta, ni tampoco un grupo apache como muchos temían. Eran forajidos. Hombres sin ley que deambulaban por las tierras fronterizas, saqueando granjas, robando ganado y tomando por la fuerza todo lo que deseaban. Sus huellas de violencia habían llegado a oídos de algunos comerciantes, y los rumores advertían que pronto podrían merodear cerca del pueblo. Aidiana escuchó las primeras noticias de boca de un viajero que llegó al anochecer buscando agua para sus caballos. La mirada del hombre estaba marcada por el terror. «Los vi con mis propios ojos», dijo con voz quebrada. Más de una docena, armados hasta los dientes. Quemaron un rancho no muy lejos de aquí. No les importó que dentro hubiera niños. El miedo se extendió como pólvora. Las familias se encerraban temprano, las lámparas se apagaban antes de lo habitual y las noches se llenaban de silencio tenso,
interrumpido solo por los ladridos lejanos de los perros. El consejo del pueblo trató de organizar rondas de vigilancia, pero la mayoría de los hombres eran granjeros sin experiencia en combate, y las armas escaseaban. En medio de aquel ambiente de temor, Aidiana no pudo evitar pensar en él, el apache al que había salvado en su granero. Aunque el pueblo lo despreciaba, en su interior sabía que, si alguien podía enfrentarse a esa amenaza, era él. Su instinto le gritaba que su destino aún estaba entrelazado con el suyo. Una madrugada, mientras acomodaba la leña junto a la chimenea, escuchó un suave golpe en la puerta trasera. Su corazón se aceleró. Al abrir, lo vio. Ahí estaba, de pie bajo la penumbra, con el cabello largo desordenado por el viento y la mirada grave. «He oído lo que se avecina», dijo en voz baja, en un castellano marcado pero claro. «Y sé que el pueblo no confía en mí, pero no pienso quedarme mirando cómo destruyen lo que ustedes han construido». Aidiana lo miró con una mezcla de alivio y temor. Sabía que si alguien del pueblo lo veía allí, la condena sería inmediata. «Si te descubren, no solo te culparán de lo que pase, también nos acusarán a nosotras». «Entonces no deben saberlo», replicó él con firmeza. «No estoy aquí por ellos, estoy aquí por ustedes». Aquella confesión, tan sencilla y directa, estremeció a la viuda. Había algo en su tono que no sonaba a deuda de gratitud, sino a una decisión nacida del corazón. Los días siguientes, sin que nadie lo supiera, el apache comenzó a vigilar los alrededores del pueblo desde las colinas. Sus huellas eran invisibles para los campesinos, pero los ojos de un cazador podían detectar rastros a kilómetros de distancia. Y lo que temía se confirmó, los forajidos estaban cerca. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, vio las primeras columnas de humo. Una granja aledaña ardía, y los gritos de animales se mezclaban con los disparos. No tardarían en llegar al pueblo. Esa noche, Aidiana lo vio regresar cubierto de polvo. «Mañana al amanecer atacarán», le dijo, sin rodeos. «Tienen caballos fuertes, rifles, y no conocen la piedad». El miedo hizo que la viuda sintiera un vacío en el estómago, pero también una chispa de determinación. Ella había visto la crueldad de la vida en más de una ocasión, y sabía que huir no era una opción. «¿Qué podemos hacer?», preguntó. Él la miró con seriedad, y por primera vez no parecía el hombre herido que había llegado a su granero, sino un guerrero en toda regla. «Conozco su manera de atacar. Puedo guiarlos, enseñarles a resistir, si confían en mí». Pero esa era la verdadera dificultad. El pueblo no quería confiar en él, y ella lo sabía. De pie frente al fuego de la chimenea, Aidiana comprendió que había llegado el momento de decidir, callar y dejar que el pueblo afrontara solo la tormenta, o arriesgarlo todo y hablar, aun sabiendo que podían expulsarla para siempre. Cuando la campana del consejo sonó al amanecer, convocando a los habitantes a discutir la amenaza, Aidiana caminó hasta allí con paso firme. El murmullo se apagó cuando la vieron entrar. El alcalde alzó la voz. «¿Vienes a advertirnos de algo más, mujer?». Ella respiró hondo y, con voz clara, dijo: «Sí. El ataque será hoy. Y el único que puede ayudarnos, es el hombre al que ustedes llaman enemigo». El silencio fue absoluto. Algunos la acusaron de locura, otros de traición. Pero antes de que pudieran expulsarla, un disparo resonó en la distancia. Los forajidos habían llegado antes de lo previsto. El caos estalló en segundos. Y en medio de ese caos, los pasos del apache resonaron en la plaza. Había regresado, no para pedir permiso, sino para luchar. El estruendo de los cascos rompió la calma de la mañana. Una nube de polvo se levantaba a lo lejos mientras los forajidos avanzaban hacia el pueblo, disparando al aire y gritando insultos que helaban la sangre. Los campesinos corrían a esconderse en sus casas, las mujeres abrazaban a sus hijos y los hombres, con escopetas viejas y herramientas de trabajo, se preparaban para una batalla que sabían desigual. Y entonces, en medio de ese caos, apareció él. El apache. De pie en la plaza, con el arco colgado a la espalda, un rifle en la mano y la determinación marcada en el rostro.
Su sola presencia hizo que el murmullo se detuviera. No era un enemigo, no era un extraño, era un guerrero dispuesto a entregar su vida por gente que lo había despreciado. Los disparos comenzaron. El silbido de las balas atravesaba el aire y el eco rebotaba entre las paredes de adobe. El apache gritó órdenes rápidas, enseñando a los hombres del pueblo cómo posicionarse, cómo cubrirse y cuándo disparar. Su voz, firme y serena, contrastaba con el pánico general. Aidiana, desde la puerta de su casa, observaba con el corazón en un puño. Sus hijas temblaban, pero ella sabía que aquel instante marcaría sus destinos. Había salvado a un hombre en el pasado, y ahora ese mismo hombre estaba salvando a todos. La lucha fue feroz. Los forajidos avanzaron con brutalidad, derribando puertas, incendiando graneros y tomando rehenes. Pero cada intento era respondido con una estrategia que solo un cazador experimentado conocía. El apache se movía como un espíritu entre las sombras, aparecía en un tejado para abatir a un enemigo, luego surgía en un callejón para cubrir a un joven campesino que estaba a punto de ser derribado. El sol estaba en lo alto cuando la batalla alcanzó su clímax. El líder de los forajidos, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, tomó a una de las hijas de Aidiana como escudo humano. La plaza entera contuvo la respiración. El hombre amenazó con degollarla si no le entregaban armas, caballos y víveres. Fue entonces cuando el apache, con una calma aterradora, se adelantó. Sus ojos se clavaron en los del bandido. «Déjala», dijo, con un tono que no admitía réplica. El silencio pesaba como plomo. El forajido rió, confiado en su ventaja. Pero en un movimiento rápido como un relámpago, el apache lanzó un cuchillo que rozó la mejilla de la niña y se clavó justo en la muñeca del agresor. El arma cayó, y antes de que pudiera reaccionar, el guerrero lo derribó con un golpe seco. El pueblo entero estalló en gritos. El líder estaba en el suelo, y sus hombres, al ver caer a su jefe, huyeron en desbandada. El polvo de sus caballos se perdió en el horizonte, dejando tras de sí un silencio sobrecogedor. La niña corrió a los brazos de su madre, llorando de alivio. Aidiana levantó la vista y vio al apache, de pie en medio de la plaza, con el pecho agitado y la mirada fija en el horizonte. Nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que sin él, habrían sido masacrados. El alcalde, con voz quebrada, dio un paso al frente. «Hoy, este hombre nos ha salvado. Le debemos la vida». Uno a uno, los habitantes comenzaron a bajar la cabeza en señal de respeto. Lo que antes era rechazo se transformó en gratitud silenciosa. El muro de prejuicios se derrumbaba frente a los ojos de todos. Aidiana se acercó lentamente, con el corazón latiendo fuerte. Cuando estuvo frente a él, le tomó la mano con un gesto firme. No había palabras suficientes para agradecerle, pero en su mirada había algo más profundo, la certeza de que la vida los había unido por una razón. El apache, sin soltarla, dijo en voz baja: «No soy un héroe. Solo defendí lo que ya sentía como mío». La plaza quedó en silencio. En esas palabras, Aidiana comprendió la verdad. Él no había luchado solo por el pueblo, había luchado por ellas, por ella, por la familia que nunca había tenido. Desde ese día, su nombre dejó de ser pronunciado con desprecio. Los niños ya no lo señalaban como extraño, sino como protector. Los hombres lo miraban con respeto, y las mujeres lo bendecían en silencio. Pero para Aidiana y sus 3 hijas, él fue mucho más, un hogar donde antes solo había soledad. Y así, entre las cenizas de un pueblo que aprendió a vencer el odio, nació una nueva historia, la de una viuda, 3 niñas y un apache solitario que, al encontrar refugio en un granero, también encontró el lugar donde su corazón por fin descansaría.